Muy buenos días, alumnos, alumnas. Esperamos que se encuentren bien. Un nuevo miércoles, nuestra clase de gramática. En esta oportunidad vamos a repasar, vamos a afianzar, si bien lo tomamos como un nuevo contenido, como una nueva unidad, el tema de las mayúsculas. Nosotros siempre decimos con la profe Luz que todos los contenidos están relacionados unos con otros respecto a gramática, y por ahí van a ver que es como un tanto repetir, pero cuando encaramos un contenido nuevo, como en este caso el de las mayúsculas, vamos a ver que ya los vimos este contenido cuando hablábamos, por ejemplo, de los sustantivos propios, ¿sí? Ahora, con el desarrollo del Power, vamos a ir viendo a qué hacemos referencia, a observar como que ya lo vimos y que ya lo sabemos. Simplemente con la profe Luz queremos que no quede nada sin saber, sin haber encarado, sin haber tenido dentro de los contenidos desarrollados. Hoy, como les decía, vamos a ver las mayúsculas y el uso de las mismas. A ver, en el próximo, fíjense lo que les decía recién, nosotros sabemos que la primera palabra de un escrito lo iniciamos con mayúscula, es algo que ya está incorporado en nosotros. También sabemos que después de un punto, cuando vamos a iniciar una nueva oración, empezamos también a escribir con mayúscula. Es decir, que la mayúscula no solamente se limita a cuando escribimos los nombres propios, cuando escribimos Alba, cuando escribimos Mauro, Luz, nombres propios, los nombres de países, de ciudades, de ríos, sino que también hay otras convenciones, hay otras reglas en las cuales va a aparecer esta mayúscula, ¿sí? Acá, fíjense, en el segundo ejemplo dice, cuando un enunciado o un texto comienza con una cifra. Fíjense que acá en el ejemplo tenemos 1080, ¿sí? Ahí empieza con un número. La palabra que continúa a esta cantidad, que en este caso es la palabra recetas, sí o sí sabemos nosotros que debe ir con minúscula. ¿Sí? Parecen cosas obvias, pero muchas veces nos encontramos con leyes, con resoluciones que tienen su numeración. Entonces nosotros vamos a ir sabiendo, ya vamos a ir fijando que después de escribir un número, siempre y cuando siga la idea de la oración, esa primer letra de la palabra que continúa va con minúscula. La palabra que sigue a los puntos suspensivos, siempre y cuando estos puntos suspensivos cierren la idea. En el ejemplo dice, estuvieron aquí Juan, Miguel y Ana. ¿Sí? Cierro esa idea con los puntos suspensivos y continúo con otra idea, y en este caso dice, todos preguntaron por ti. Esa palabra que sigue a los puntos suspensivos debe ir con mayúscula. ¿Sí? Otro ejemplo, dice la primera palabra de un enunciado que sigue a una oración interrogativa o exclamativa. La pregunta es, ¿qué hora es? Y su respuesta debe iniciarse con mayúscula. Y acá dice, creo que van a dar las 12. Entonces, el uso de mayúsculas no se limita solamente al empleo de las mismas cuando hay nombres propios, como en el caso de Juan, Miguel, Ana, sino que hay una serie de condiciones en las cuales también debe aparecer la mayúscula. ¿Entienden, cierto? Porque, por ejemplo, en el primer ejemplo que estamos trabajando de 1800 recetas de cocinas, ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué ahí no va a ir la mayúscula? ¿Entienden por qué? Porque si lo piensan, tiene sentido que no vaya. ¿Puede repetir la consulta, profe? ¿Cómo, amor? ¿Puede repetir lo que dijo? No lo escuché bien. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos 1800 recetas de cocina, ¿sí? Y
Lo que nos dice la teoría es que justamente recetas, que es la primera palabra, sí, el primero es un número, después viene la palabra, ¿por qué no va con mayúsculas, sino con minúsculas? ¿Se entiende por qué? Porque es un error muy común. ¿Por qué va con minúscula? Para mí, profe, disculpe, hola, buen día, Sí, profe. buen día. Para mí es porque está el número y también porque no termina con un punto. O sea, Bien. 1080, quiero decir. O sea, tenía que tener un punto y ahí con mayúscula. Para mí. Claro, muy bien. O sea, para Porque que no abre la frase, también puede ser. Oh, muy bien, muy bien, muy bien lo que dice Fátima, muy bien lo que dicen los chicos, muy bien, porque no abre frases, ¿sí? Porque no es inicio de oración. Perfecto, el inicio de oración ya fue el se número. se le está escuchando cortado, profe. Entrecortado. Repito entonces, ¿sí? No es inicio de oración, es así como ustedes dicen, no abre frase, no es inicio de frase. Para que receta fuese con mayúscula, tendría que haber un punto, como bien lo dice Javier, como lo están diciendo ustedes. No se escucha, profe. No, no se escucha, profe. Esperen un ratito, ¿sí? Sí, sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí, profe. Bien, perfecto, perfecto. Bien, acá Mauro hizo todo rápido enseguida, así que creemos que se va a solucionar. Si no, me avisan, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, es así como ustedes dicen, exactamente así como ustedes dicen. Para que recetas lleve la mayúscula, debería haber un punto después de 1080, ¿sí? Y además, si no inicia la frase, no tiene sentido que lleve la mayúscula, ¿sí? Mm. No abre frase como ustedes dicen. Entonces está muy bien, está muy bien. En el caso, por ejemplo, de estuvieron aquí Juan, Miguel y Ana, todos preguntaron por ti. Fíjense que no es una idea que no se cierre ya en la primera antes de los puntos suspensivos. Por eso dicen, la palabra que sigue a los puntos suspensivos, ¿cuándo se cierra el enunciado? ¿Sí? ¿Qué pasa? El enunciado ya cerró su significado. ¿Estuvieron aquí? Juan, Miguel y Ana. Se cerró ese sentido. Ya es otro que todos preguntaron por ti. ¿Hay relación entre ese segundo enunciado y el primero? Por supuesto que sí, hay relación. Porque todos están reemplazando a Juan, Miguel y Ana. Pero no significa que no se cierre el sentido de las oraciones independientemente, ¿sí? Entonces está súper bien. Y vamos a la próxima diapositiva. Un ratito. ¿Sí? En este hay un ejemplo que nosotras como taquiros empleamos un montón. Fíjense ahí en el ejemplo que tuvieron aquí Juan, Miguel y Ana. Hagamos de cuenta que un orador viene hablando, ¿sí? Viene hablando un diputado y se corta la idea porque lo interrumpe otro orador. Entonces nosotros como taquígrafas, donde está hablando, supónganse está hablando Luz, viene hablando Luz, yo intervengo o interviene Mauro, esa idea de Luz termina con punto suspensivo y nosotras como taquígrafas ponemos en ensangrado, hablan varios diputados a la vez, o cuando alguien pregunta algo pero el presidente no le dio la palabra, ponemos en ensangrado, efectúan manifestaciones fuera de micrófono, y nuevamente le damos la palabra a Luz, ponemos su nombre. Cuando ella inicia o continúa, digamos, continúa hablando, continúa con la idea, nosotros sí o sí ponemos los puntitos suspensivos y continuamos con lo que ella sigue expresando, ¿sí? No sé si me entienden. Se utiliza muchísimo porque hay interrupciones, el presidente le da la palabra a otro diputado, hay como un diálogo entre el presidente y el diputado. Entonces, se corta la idea, se pone los puntos suspensivos y nosotras, como somos fedatarias de lo que sucedió en ese momento, colocamos en ensangrado qué pasó. Algún diputado mostró algún escrito, alguien levantó la mano para pedir la palabra. Entonces todas esas aclaraciones cortan la idea de lo que Luz venía expresando, colocamos eso y abajo continúa hablando ella
y para iniciar lo que ella va a volver a decir, va a repetir o va a continuar, nosotros empleamos muchísimo los puntos suspensivos. Y ahí hay que tener en cuenta este caso. Si es otra idea, va a ir con mayúscula. Si es la continuación de la idea anterior, que la va a cerrar, ahí empieza con minúscula. Entonces, aún en estos casos, hay también cambios que tenemos que tener en cuenta y respetar. No sé si quedó claro lo que quise expresar, no sé si entendieron. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien, bien. Continuamos entonces con la próxima. Nosotros dice, tras los dos puntos que anuncian la reproducción de palabras textuales, salvo que la cita se inicie con un punto suspensivo, ¿sí? Y acá vamos a ver la diferencia, ¿sí? El presidente del club afirmó, no subiremos las cuotas. Desde el inicio hasta el fin estoy poniendo lo que él dijo, ¿sí? Ese enunciado así, entero. Entonces ahí sí inicia con mayúscula. ¿Qué pasa si tenemos el otro ejemplo? El monólogo termina así, y los sueños, sueños son, ¿sí? ¿Por qué lo inicia con mayúscula? Porque esos primeros puntos suspensivos me dicen que el inicio de la frase fue otro. Y si el inicio de la frase fue otro, no tiene que iniciar con mayúscula esto que yo estoy poniendo entre comillas. Por ejemplo, cometí este error cuando estudiaba en la universidad 1.000.000 de veces, porque yo quería poner una parte nueva de la cita, no quería poner toda la cita. Entonces, ¿qué hacía? Copiaba la parte que a mí interesaba, pero no era el inicio de la oración, ni por suerte. Entonces, como no era el inicio de la oración, yo le ponía mayúscula y estaba mal, porque yo le ponía una parte de la frase que no correspondía a la frase entera. Entonces, no tiene que ir con mayúscula, ¿sí? Después, tras los dos puntos que cierran los epígrafes o subtítulos de un libro o documento. La arquitectura egipcia, el elemento más característico de, como ustedes quieren que siga, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que los dos puntos que cierran los epígrafes o subtítulos, porque ya estamos hablando de una especificación dentro de los subtítulos. Entonces, por eso nos sigue con minúscula, porque es la arquitectura egipcia, podría terminar ahí directamente, pero va a haber una especificación del epígrafe o del subtítulo. Acuérdense que el epígrafe es el texto que está abajo de una imagen, ¿sí? Por si no recuerdan, y ahí aparece entonces la mayúscula, ¿sí? Después tenemos, tras los dos puntos que siguen a palabras como ejemplo, advertencia, nota, ¿sí? Entre otras, cuando preceden a enunciados con plena independencia sintáctica y de sentido. Eso es lo que hablamos hoy, que es una plena independencia sintáctica, que no necesitan de otros, ¿sí? No necesitan de otra oración para completar su significado, ¿sí? Por ejemplo, advertencia, película no indicada para menores, ¿sí? No necesita además, no necesita de otra oración que la explique, con eso nosotros entendemos todo, ¿sí? Ejemplo, advertencia y nota, fíjense que dice que pueden ir todo, inclusive con mayúscula. Hay un montón de estos ejemplos, ¿no? Como los llamados de atención son, ¿no? Advertencia, peligro, ¿no? Obra en construcción, eso parece un montón. Peligro, obra en construcción, ¿sí? En inglés también, danger, ¿no? Y tal, lo que aparece. Muy bien, vamos a ir a la próxima. Y acá tenemos, tras los dos puntos, que introducen una explicación en párrafos independientes, precedidos de a continuación o siguiente, ¿sí? La receta se elabora como se explica a continuación. Se bate los huevos, pasa lo mismo, con los dos puntos pasa esto. Tengo una idea general y después tengo lo específico. Entonces ahí se hace como una pequeña inflexión. Entonces esa pequeña inflexión se marca con los dos puntos y con la mayúscula, ¿sí? Tras los dos puntos que siguen a verbos como certificar, exponer, solicitar, etc., ¿sí? Cuando escritos enteramente en mayúscula, presentan el objetivo de determinados documentos administrativos o jurídicos, ¿sí? Fíjense que acá va a ir un ejemplo muy empleado acá en el Poder Legislativo cuando tenemos las convocatorias, ¿sí? Para que haya una sesión, por ejemplo, la del 1 de marzo,
incluso cuando hay extraordinarias, porque el periodo va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre, todas las sesiones que son fuera del 30 de noviembre, se convoca al cuerpo a sesiones, ¿sí? En esa convocatoria, creo que hay un ejemplo acá, en la próxima, Mauro, fíjense, un ejemplo que es de acá, del Poder Legislativo, donde a través de una resolución la presidencia nata convoca a una sesión. En este caso fue la sesión para el 1 de marzo. Va el enunciado, fíjense, empieza resolución con mayúscula, de la presidencia con mayúscula y el número de la convocatoria, ¿sí? Visto, 2 puntos. Lo que continúa a esto que está todo con mayúscula, que es lo que explicaba recién la profe Luz, debe ir con mayúscula. Lo dispuesto en la primera parte del artículo 106, en el inciso 7º del artículo 142 de la Constitución Provincial, coma, y considerando, otra vez todo con mayúscula, 2 puntos, que empieza con mayúscula, la Honorable Cámara abrirá sus sesiones por sí misma y se reunirá anualmente en sesiones ordinarias desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año. Continúa ese enunciado, termina con un punto y coma, y todos los que son considerando, todas las razones por las cuales se decide convocar al cuerpo a una sesión, todos esos que, aunque termine la idea con un punto y coma, debe ir con mayúsculas, ¿sí? Son convenciones ya establecidas y se hace así, se debe hacer así. Entonces, después de los 2 puntos, de las palabras visto, considerando, advertencia, como decía recién la profe Luz, con los 2 puntos, todos los que vayan debajo tienen que ir con mayúscula, ¿sí? Este es un ejemplo propio porque este año vamos a ir dando ya los contenidos, pero asociado a lo que es en sí nuestra versión taquigráfica, nuestro diario de sesiones. ¿Ven? Bien. Lo que yo le decía de la relación que existe entre los contenidos que vamos dando con el transcurrir del tiempo. Nosotros habíamos visto ya los sustantivos, los sustantivos propios, cómo se escribían los nombres propios con mayúscula. Fíjense que en este caso el ejemplo es María del Pilar Fernández López, por más que sea el nombre re largo, no solamente el primer nombre propio de esa persona, sino que todos los nombres que componen María del Pilar Fernández López deben escribirse con mayúscula inicial, ¿sí? Si el apellido comienza con preposición o con preposición y el artículo, estos se escriben con minúscula. Fíjense, Manuel de Torre, Pedro de la Rosa. Ahora acá vale una aclaración. En el caso de que no esté el nombre de pila, Manuel o Pedro, nosotros vamos a poner, supónganse que Manuel de Torre dijo algo y nosotros expresamos lo que dijo el señor de Torre o lo que dijo el señor de la Rosa. Esa preposición va a ir con mayúscula, ¿sí? Y otra cuestión, muchas veces supónganse, el apellido original del papá va con la preposición, con minúscula, pero en el registro civil nos han inscrito, como quiso la que estuvo de turno en el registro civil, Manuel de Torre con mayúscula, vale lo que dice el DNI, ¿sí? Sucede lo mismo con las tildes, ¿sí? A mí me pasa, mi nombre, yo hasta un tiempo, hasta los 16 años creo que tuve bien la tilde. Mi primer nombre, no sé si ustedes saben, que alguna vez le conté, mi primer nombre tiene 11 letras y mi segundo nombre tiene 3. Mi primer nombre es María Ángeles, todo junto, y mi segundo nombre es Luz. O uso Luz porque es el que usa mi familia y mis amigos, ¿no? Y María Ángeles lleva tilde en la segunda, María Ángeles. Y es una palabra que, si ustedes se fijan, es esdrújula, ¿no? Entonces, todas las esdrújulas llevan tilde.
¿Qué pasa? Después de los 16 en adelante, mi nombre pasó a ser María Ángeles para el registro civil porque no me pusieron nunca más la tilde. Entonces, tengo muchísimas versiones del mismo DNI, o sea, les juro por Dios que yo pierdo DNI como si fuera que todos años creo que me hago uno nuevo, porque los pierdo siempre. Y desde los 16 en adelante tengo María Ángeles, no tengo tilde. Y no me lo ponen, no me ponen la tilde. Y pasa esto también, conozco una familia que es del Espinillo, justamente, y que ellos hasta una generación eran Paredes. Y después en adelante fueron todos Paredes. Claro. Porque el registro civil se confundió, así que esas cosas pasan, ¿sí? Y sí, bueno, lo que dice como la profe Alba, lo que dice el DNI es lo que cuenta. Pero ortográficamente, digamos, gramaticalmente, corresponde esto que les decíamos, señor de Torres, va el de con mayúscula, si va su nombre de pila, Manuel en este caso de Torres, esa preposición corresponde que vaya con minúscula, ¿sí? Errores esto del registro por ahí, sin achacar tanto al registro, pero son cuestiones que no prestamos atención. A mí me pasa a veces en la escuela, en el registro de grado, tengo una alumna que es Rivero, y la hermana es Riveros, y yo le digo, en este caso, ¿cómo es María Rosa? Y me dice, no, ella es Rivero, lo que pasa es que en el registro civil la anotaron mal. Entonces, un grupo de los hermanos tiene Riveros con S, y mi alumna termina su apellido con la O. O sea, son cuestiones muy particulares. ¿Por qué hacemos esta aclaración con la profe Luz? Porque van a encontrar y van a decir, no, esto está mal, la señora explicó, no. La convención, la Real Academia Española te explica clarito que esto si lleva preposición va con minúscula, en el caso de que no le pongas el nombre de pila, debemos escribirlo correctamente con mayúscula. Ahí nos cuentan los chicos también que sufrieron con el registro civil, claro, Leiva con la I. Bien. Y después me pasó con César, Exactamente. claro, César. No, César. Ahí dice César, no es un verbo. Sí. No dice César. Sí. Y la utilización de la Z, gente. Por ahí yo tengo un alumno que es López y lo inscriben en el registro de inscripción con López, con S. Y yo decía, pero no puede ser López con S, qué raro, pero bueno, se puede dar también. Y le pregunto a la mamá y me dice, no, señor, es con tilde y con Z como siempre, pero vale la aclaración porque ahí nos damos cuenta lo importante que es saber gramática, porque si no le vamos sí, cambiando el nombre a la gente. Obvio, incluso la hermana de esta alumna mía me dice, nosotros vamos a tener que hacer todo un proceso judicial porque por el tema de la transferencia de la casa, es como que ella no es pariente nuestra. O sea, todo, fíjense lo grosso. Bueno, yo en el registro civil, en la parte de electorado, aparezco Miriam Ángeles. Yo tengo que hacer siempre un trámite para poder votar. No puedo votar tranquila tampoco. Así que fíjense todo lo que conlleva el hecho de no manejar estas cuestiones. Bien, cuando el nombre de un autor se emplea para designar sus obras, debe mantenerse la mayúscula. Acá, un Miró, estamos haciendo alusión a una obra de Miró, varios Picasso, también estamos haciendo alusión a los cuadros, a varios cuadros de Picasso, el último Almodóvar también. Fíjense que ahí pasa algo, fíjense, el tema de Picassos. Nosotros sabemos que los nombres propios no tienen morfología, ¿sí? No tienen variación morfológica, ni en género, ni en número, ni en nada. Y acá aparece Picassos, pero no porque el nombre propio esté modificado realmente, sino porque ya lo toma como una obra. Mantiene la mayúscula del nombre, pero ya es una obra, ya no está hablando de un Picasso y que existe otro Picasso, sino que está hablando de las obras, ¿sí? Que ya tienen el nombre de Picasso, ¿sí? Entonces, en vez de decir el Guernica y otro, dicen justamente los Picassos, ¿sí? O en vez de decir las 3 películas de Almodóvar, dice las Almodóvar, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de ya una recategorización de la palabra. La palabra deja de ser
realmente un sustantivo propio para recategorizarse prácticamente en un sustantivo común, pero mantiene la mayúscula del sustantivo propio. Parece en realidad como, ¿qué le pasó a la lengua acá? Pero se entiende Y la relación. depende del contexto en el que se emplea esa palabra. Bien. También se escribirán con mayúscula los nombres propios de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos. Marte, la Osa Mayor, la Vía Láctea. Las palabras Tierra, Sol y Luna se escriben con mayúscula inicial solo cuando se usan como nombres propios en contextos netamente astronómicos. Venus está más cerca del Sol que la Tierra, ¿sí? Fíjense, vamos a leer de nuevo. Dice, los nombres propios de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos, ¿sí? Piensen en eso. Marte, la Osa Mayor, la Vía Láctea, las palabras Tierra, Sol y Luna se escriben con mayúscula inicial solo cuando se usan como nombres propios en contextos netamente astronómicos. ¿Por qué les leí de nuevo? Porque nosotros queremos escribir Sol y Tierra con mayúscula en cualquier parte, ¿no? O inclusive en los contextos astronómicos lo vamos a escribir así. ¿Por qué es diferente? Porque para nosotros, si estamos hablando en líneas generales, Tierra es como un sustantivo común, pero cuando hablamos en un contexto que tenga que ver relación realmente con la astronomía y con los cuerpos celestes, no, ya estamos hablando que así como este Sol, existen millones, pero son todas estrellas, ¿sí? Todos sabemos que el Sol en realidad son estrellas, pero Sol es el nombre de nuestra estrella, ¿sí? Como la Tierra es un planeta, pero existen muchos otros planetas, ¿sí? Entonces, en este contexto van a pasar a tener el nombre justamente de un sustantivo propio, y por eso lo escribimos con mayúscula. Los nombres propios de accidentes geográficos, pero no los nombres comunes que los acompañan. El Océano Pacífico, el lago Titicaca, ¿sí? ¿Qué pasa? En geografía, 1000 veces yo habré escrito Océano Pacífico todo junto con mayúscula, siempre. O a veces pasa que el nombre ya está heredado, por ejemplo, el río Pilcomayo, entonces no es Pilcomayo, el río Pilcomayo, entonces no van como separados. El bañado, la estrella. El bañado, las estrellas, como que va todo junto con mayúsculas, ¿sí? Pero en realidad no, porque el bañado, río y lago son todos, ¿qué? Accidentes geográficos, ¿sí? El tema es que también hay una herencia, ¿sí? Una manera de comunicar que a veces nos lleva a la idea de que tiene que ir con mayúsculas, ¿sí? Dice, todas las palabras significativas que componen la denominación completa de entidades. Fíjense que acá esto nos va a servir un montón, chicos, porque nosotros estamos en un ámbito legislativo donde salen leyes y donde se hace alusión a instituciones, pero permanentemente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escribir estos, ¿sí? Instituciones, organismos, departamentos o secciones administrativas, órdenes religiosas, unidades militares, partidos políticos, equipos deportivos, organizaciones, asociaciones, compañías teatrales, grupos musicales, y hay muchos más, pero nosotros con la profe Luz fuimos eligiendo estos que son los principales. Fíjense, franciscanos, dominicos, haciendo alusión a órdenes religiosas, jesuitas, Regimiento de Infantería de Monte 29, fíjense ahí cómo ese nombre propio está escrito, ¿sí? Regimiento, Infantería, Monte. Partido Justicialista, la P y la J. Cámara Alta, ¿sí? Honorable Legislatura Provincial, Honorable Cámara de Diputados, Biblioteca Nacional, Escuela Provincial de Educación Primaria. Antes era escuela número 3, escuela número 5, ahora tenemos nuestras escuelas que son las EPET, las EPEP, las EPES. Algo que quiero decir. Sí. Las siglas no llevan puntos en el medio. Exactamente. Por más que en toda la provincia diga EPET con puntos en el medio, las siglas no llevan puntos en el medio. Entonces, si ustedes ven eso, escriban bien, por más que aparezcan así, ¿sí? Totalmente. ¿Por qué no lleva, profe? Las siglas no llevan puntos, porque Claro, vos pones un punto cuando termina una oración, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y por qué llevaría entonces? Porque sería
Pénsalo, punto, escuela, punto, provincial, punto, educación pública, Para, técnica, punto. ¿Ves? O digamos, sea, para abreviar, pero lo abrevias era, solo con la sigla, ¿cierto? CIA, ¿no? FBI, ¿no? Nos lleva a punto. ONG, ah, ¿sí? Entonces, ah, por ejemplo, imagínense que nosotros, digamos, Biblioteca Nacional, B. punto, N. punto. No tiene sentido que lleve puntos en el medio. Y uno lo piensa y dice, lo vi toda mi vida, yo lo vi toda mi vida, ¿no? Con con puntos, perdón, a las siglas, y en realidad no llevan, ¿sí? Pero es algo heredado, no es Sí. que sí, es culpa del ministerio, es culpa de tal organismo, no, no es así, no es así. Realmente es algo heredado, son cuestiones que por mucho tiempo se escribieron de esa manera Y porque van se que- entendía que era de esa manera, y con el tiempo después la RAE fue haciendo estudios y diciendo, bueno, pero ¿por qué si yo pongo acá, en realidad lo que estoy diciendo es esto, honorable punto, legislatura punto, provincial punto, y no. Si tranquilamente con las siglas, con las mayúsculas, yo ya estoy dando idea de esto, ¿sí? Entonces es como se va entendiendo en la lengua. Esa aclaración que hizo la profe Luz está espectacular, porque es así, chicos. Y otra cuestión que a mí me pasa, que ya tengo edad y que pasé por la parte educativa sobre todo, tenemos que investigar, digamos, vamos a poner ese verbo, investigar, porque la Real Academia Española va adaptando nuevas reglas, nuevas normas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tiempos atrás, cuando hablábamos de los puntos cardinales, los poníamos con mayúsculas, cuando estaban solito el norte, sur, este, oeste. Ya dentro del cuerpo taquígrafo sabíamos, porque tenemos un papel, una ficha donde vamos poniendo para acordarnos, cuando tenemos que traducir algo, miramos a ver cómo escribimos eso. Y nos damos cuenta que va cambiando, como dice la profe Luz, con el transcurso de la historia, de la gramática y todo lo demás. La Real Academia Española saca sus nuevas convenciones y por ahí no leemos, y bueno, seguimos escribiendo, no está mal, pero es como que en el transcurso del tiempo se va adaptando a la realidad, a la evolución de la lengua, ¿sí? Y está bueno esto de afianzar y acordarnos que cuando tenemos estos nombres, sobre todo ahora en el tema de las escuelas, PEP, EPES, EP, en el caso de educación especial, si están escritas nada más que las iniciales, no deben llevar puntito. Y en el caso de que esté todo escrito el nombre, Escuela Provincial de Educación Técnica, llevan mayúsculas, ¿sí? Estos nombres propios de estas instituciones escolares. Fíjense una ONG, Médicos Sin Fronteras, ¿sí? Hasta la S lleva en mayúscula. Vieja Trova Santiaguera, de un grupo musical que surgió en 1994 en Cuba. Yo puse este ejemplo, pero pueden ser los nombres de otros conjuntos musicales. Facultad de Farmacia y Bioquímica, ¿sí? Van, como son denominaciones, son nombres propios de instituciones, deben ir con mayúscula y nosotros debemos respetar. Los nombres propios de continentes, países y ciudades reales o imaginarias. Fíjense que volvemos a rescatar con la profe Luz este tema de los nombres propios, que ya lo venimos dando desde hace un montón. Aquí, fíjense, lo que le decía yo del nombre de los puntos cardinales. Si yo hablo de América del Norte, ese norte sí va a llevar mayúscula. Es el nombre propio de, en este caso, América, ¿sí? América del Norte, América del Sur, América Central, va a ir con mayúscula, norte, central y sur. Otra cuestión que ya la habíamos visto, ese determinante, en el caso de La Habana, como es el nombre, tiene que llevar mayúscula, La Habana, tanto la L como la H, ¿sí? El país de Nunca Más, que es un país, es un nombre imaginario, tiene que ir con mayúscula. País, la N de Nunca y la J de Jamás. Bien. Dentro de los sustantivos comunes, cuando designan entidades u organismos de carácter
institucional. El gobierno, la administración, el Estado, la iglesia, el ejército, la armada, la policía, el parlamento, sí, atendamos que dice carácter institucional y tienen que designar a entidades o organismos. Yo no puedo decir el policía y poner con mayúscula, ¿sí? Pero sí cuando hago referencia a la policía como institución provincial, ¿no? El Estado nacional, el Estado provincial van con mayúsculas siempre. No cuando hablo del estado emocional de mi vida, ¿sí? Sino cuando hablo del Estado como una entidad, un organismo. Y fíjense, ahí en ese ejemplo que dio la profe Luz, Estado nacional, la N también con mayúscula, por más que sea un adjetivo. Provincial ¿sí? también. Provincial también. Constitución nacional, Constitución provincial, van las dos con mayúscula, la C y la P y la C y la N, de Constitución provincial y Constitución nacional. ¿Sí? Son cuestiones muy puntuales, chicos. Cuando hacen referencia a institución, no como a un individuo. Bien, ahí los ejemplos. Pero no en sus usos comunes, ¿no? Un policía, una iglesia ortodoxa, ni cuando se emplean en singular con valor colectivo, ¿sí? Como por ejemplo, nosotros podemos dar el ejemplo de la iglesia como un conjunto de feligreses, ¿no? Y ahí no, ¿sí? Bolivia tiene una armada a pesar de no tener salida al mar. Armada, que es una institución, ¿sí? Es una entidad, un organismo que depende de una fuerza militar de una nación, ¿sí? El ejército, tropas cruzó la frontera. Ay, no, porque a veces que yo diga, el ejército lo entienda como un ejército, nomás como una idea de tropas, ¿sí? Como un batalloncito, ¿sí? Como un grupo de gente que va armada, no es lo mismo que el ejército de la nación, es otra cosa, o el ejército de una institución, ¿no? Que a nosotros nos pasa que tengamos como entidades que tengan ejércitos. Sí pasa en otros países, tipo, existen diferentes ejércitos y hay divisiones de eso. Eso no nos pasa, pero sí en otros países, sobre todo en los orientales. Lo detuvo la policía, uno o varios agentes. Claro, la policía como idea de algunos, no sé quién, un agente, dos agentes, tres agentes, ¿sí? No dice bien quién. La policía como esta idea de colectivo, que son varios agentes policiales, pero no sabemos bien quién. Y no como la idea de la policía como institución, ¿sí? Bien, en los sustantivos y adjetivos que forman parte de la denominación de asignaturas o cursos. Acá, fíjense que siempre dudamos, si va con mayúscula, va con minúscula, matemática, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales. Y fíjense, como denominación de una materia, de asignatura o de cursos, tiene que ir con mayúscula. Acá pusimos nosotros nada más que 3 ejemplos: matemáticas, química orgánica, curso de crítica textual. Nosotros acá en el Poder Legislativo, cuando se hacen designaciones de jueces, se hace mención al currículum de ese abogado al cual se lo va a designar. Y ahí tenemos, pero una enormidad de cursos que hicieron estos abogados, estos doctores, y ahí sí o sí tenemos que utilizar las mayúsculas. Por ahí son cursos, nombres largos, pero sí tienen que ir con mayúsculas. Son denominaciones de cursos que realizaron estas personas en su carrera de magistrados, ¿sí? Si la denominación es larga, las mayúsculas se aplica solo a la primera palabra y la extensión se delimita con comillas. Fíjense, se matriculó en Historia de las Ideas Lingüísticas en el Mundo Hispánico. De 9 ¿sí? palabras. 9 palabras. Entonces, hablamos de mucho cuando es más de 3, más de 4. ¿Sí? ¿sí? Va entre comillitas y solamente la primera, en este caso Historia, se le coloca la mayúscula. Bien, la próxima. Fíjense, pusimos con la profe Luz acá una reflexión que nos pareció como para tener en cuenta la importancia que tiene atender a esto, aunque sea una simple mayúscula, ¿sí? ¿Querés leerlo? Sí. Una correcta escritura fomenta que tus oportunidades laborales se vean incrementadas,
contribuyendo a la construcción de una óptima imagen profesional. Cuando en un escrito presentas buena ortografía, la sensación que dejas a tu interlocutor es muy agradable. Nosotros realmente como equipo creemos que no hay mejor compañero de alguien que pueda llevar a cabo una redacción buena, porque es una persona que es independiente en muchos aspectos, por más que pueda necesitar ayuda, ¿no? Puede necesitar otros conocimientos, puede tener una consulta de un manejo, de un procedimiento, pero sabemos que en lo que es escritura está súper bien, no necesita, o tiene unas pequeñas dudas, pero son mínimas, pero no tiene una sensación de que se siente mal también ese ser humano cuando quizás no puede llevar a cabo un montón de cosas, o cuando se lo corrige constantemente. Ustedes, cuando van a presentarse, por ejemplo, una entrevista y su currículum vitae está sumamente bien hecho, es diferente. Es diferente cuando aparece mal la foto, aparece mal ya el uso de la información, ya no está cronológicamente bien hecha, las mayúsculas están mal. Y uno, si la persona que los entrevista conoce y sabe, va a decir, pero la pucha, voy a tener que corregir todo esto. O sea, si ya me estás presentando esto, vas a ser un peso para mí, ¿no? Y eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros buscamos como equipo es que ustedes puedan realmente salir conociendo y sabiendo cómo manejar cualquier tipo de texto que se le presente. Porque lo que ustedes aprenden acá no les sirve solamente para una labor parlamentaria o una labor en un consejo o como taquígrafos y taquígrafas, sino realmente le va a servir para la vida. Lo único que es transversal a nosotros no es un equipo de fútbol, no es el tipo de sangre, no es una profesión, es el lenguaje. Es lo único que es transversal. ¿Sí? Bien, chicos, esperamos que les haya gustado. Un tema tan simple como el tema de las mayúsculas. Es práctica nada Es más. práctica nada más. Así que con esto nos despedimos hoy de ustedes.